Hola a todos, voy a hablar sobre la película Corazón al Descubierto, título en inglés What Makes a Family, y mi nombre es Lorena Contreras, estudio en la Universidad Católica Santa Rosa, segundo trimestre online, y este es tema de Derecho Civil, veo con el profesor David Jiménez. Las sentencias en conjunto con la película. Janine es homosexual, su pareja era Sandy Cataldi y para el momento de los hechos, Florida era un estado conservador con respecto a las leyes, por lo que no se contemplaba la familia homoparental. En la sentencia número 1456, expedida en julio de 2006, vemos el caso de Yamilet Coromoto Núñez, quien el 6 de julio de 2005, asistida por sus abogados, solicitó se abocara al conocimiento de la acción de amparo a la sentencia dictada el 27 de junio de 2005, declarando sin lugar la acción interpuesta contra el Grupo Médico de Fertilidad del Centro Médico Docente de la Trinidad. En la sentencia número 1425, expedida el 5 de abril de 2016, vemos el caso de Migdalia Miranda Rondón y de su hijo, cuya identidad es omitida de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la LOPNA. Ella es asistida por su abogado y solicitan acción de amparo constitucional, al igual que en la anterior sentencia. Janine, protagonista de esta película, quien se identifica como homosexual, busca la custodia de su hija en un estado conservador. Yamilet busca junto con sus abogados que dicho centro de fertilidad haga entrega del semen de su fallecido esposo, DJGM, y que bajo ningún concepto sea desechado, exigiendo entre otros el derecho a procrear. Migdalia busca junto con su abogado que a su hijo, cuya madre falleció, Ginibet Soto Quintana, obtenga el acta de nacimiento y la nacionalización. Exige también que a su hijo sea reconocido con los dos apellidos de sus dos madres, sin alteración del acta de nacimiento original argentina. Sus vidas. Se nos muestra la vida de ambas en relación. Ellas se casan, viven juntas y al momento en el que Sandy quiere que tengan hijos. Vemos que el matrimonio homosexual no se ve contemplado en nuestra legislación, según el Código 44 del Código Civil, que nos dice que el matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer. La ley no reconoce otro matrimonio contraído en Venezuela, sino el que se reglamenta por el presente título, siendo el único que producirá efectos legales tanto respecto de las personas como respecto de los bienes. Por lo tanto, en nuestro país el matrimonio homosexual no está permitido. Solo contemplamos el derecho a la no discriminación, según el establecido en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En la sentencia 1425, el caso de Migdalia Miranda Rondón y su fallecida esposa Ginibet Soto Quintana, ellos se casaron en el país de Argentina, donde el matrimonio homosexual sí es permitido desde el 15 de julio de 2010 y está establecido en la Ley Nacional número 26.618 del Código Civil Argentino. Y también vemos establecido en la Ley 18.248 del mismo código sobre los nombres y apellidos de las personas. Argentina fue el primero de América Latina en reconocer este derecho de todo su territorio nacional. Además fue el segundo país de América, después de Canadá, y el 10º a nivel mundial en legalizar este tipo de unión. Sentencia 1456. El caso de Yamilet Coromoto Núñez D.G., quien contrae matrimonio con su fallecido esposo Dielmar José Godoy Mendoza tiempo antes de morir. El matrimonio que vemos permitido en nuestra legislación. Por lo que vemos anteriormente, el homosexual no está permitido en la legislación, pero entre un hombre y una mujer está permitido, protegido por nuestra legislación. La inseminación artificial. Janine no está de acuerdo con la idea de tener hijos, ya que le parece imposible debido al estilo de vida que eligieron tener. Más tarde cambia de idea y recurren a la inseminación artificial. En la sentencia número 1456, capítulo 5, sección B1, se habla de la reproducción asistida y los diferentes tipos de inseminación artificial. Janine y Sandy Cataldi eligen la inseminación in vitro heteróloga. La modalidad heteróloga. Vemos definida en dicha sentencia en 1456 a la inseminación artificial heteróloga como aquella que se lleva a cabo con semen de donante anónimo. El semen se lleva artificialmente hasta el óvulo y lo fecunda en el interior del útero.
Primer paso, estimulación ovárica. Segundo, inducción o ovulación. Tercero, capacitación del semen. Cuarto, inseminación artificial. Y el quinto, apoyo de la fase lútea. La reproducción asistida y su legislación. Se dice en la sentencia número 1456 que se ha conceptualizado como una técnica de apoyo a la fertilidad en parejas infértiles. Con los avances de la ciencia, ha facilitado nuevas aplicaciones. Estas son situaciones que retan el derecho por no estar prohibida y a la vez no existen leyes que la rijan. En nuestro país Venezuela no existe legislación alguna para esto, a excepción de la referencia que hace el artículo 204 de nuestro Código Civil a la inseminación artificial, pero es solo una referencia y dicho artículo realmente no tiene relación con lo expuesto en este video. El marido no puede desconocer al hijo alegando su impotencia, a menos que sea manifiesta y permanente. El desconocimiento no se admitirá, aun en ese caso, cuando la concepción ha tenido lugar por la inseminación artificial de la mujer con autorización del marido. En la Ley de Protección para las Familias, la maternidad y la paternidad, en su capítulo tercero, podemos ver que se habla de los servicios médicos para la reproducción asistida en su artículo 20. Y dice, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud incluirá dentro de sus unidades asistenciales el servicio de reproducción asistida, dotado del personal especializado, laboratorios y equipos de alta tecnología dirigidos a mujeres y hombres que presenten limitaciones en su fertilidad con el objeto de garantizar el derecho a la maternidad y a la paternidad. Este y el anterior artículo mencionado son los que podemos encontrar en la legislación venezolana que hablen o hagan referencia a la inseminación artificial o a la reproducción asistida. En la sentencia 1456, modalidad homóloga, vemos que la inseminación artificial in vitro, homóloga, es un proceso en el que el semen del compañero se hace llegar al óvulo por medios artificiales y el óvulo es fecundado dentro del útero materno. Esta es la opción que vemos que Yamilet elige junto con su pareja DJGM. Podemos ver en la imagen cómo sería el procedimiento. Primero se necesita la muestra seminal del cónyuge, que será preservada en crioprotectores mediante su congelación, para luego ser introducida in vitro en el útero de, en este caso, la pareja de JGM, Yamilet. El antes mencionado grupo médico de fertilidad preserva muestra seminal en congelación, pero se negaban a dar permiso de uso de dicho esperma perteneciente al cónyuge fallecido de Yamilet. Sentencia 1425, modalidad donación de óvulos. Ambas realizaron dicho proceso en Argentina, donde se acepta el matrimonio y adopción homosexual. Por lo tanto, el niño tuvo identidad argentina con apellidos de ambas madres. Ellas, sin embargo, eran venezolanas y una vez obtuvieron al niño, volvieron a Venezuela. Vemos que en Venezuela querían obtener la nacionalidad venezolana para su hijo. Esta se les es entregada en el primer juicio, pero sin incluir a una de las madres, es decir, el apellido, en el acta de nacimiento del niño, ya que en la Constitución venezolana no se contempla la doble filiación materna, por lo que se presenta un informe pericial que confirma que sí existe una relación heredobiológica, pero que dicha filiación solo es válida en Argentina, ya que en Venezuela, como dijimos, solo se contempla la relación existente entre la madre que llevó el embarazo y nacimiento. Los derechos que podemos ver en esta sentencia, los derechos exigidos son los que vemos de la alumna, artículos 45 y artículo 44. Los derechos exigidos en esta sentencia, en 1425, podemos ver que son los que se establecen en la LOPNA, en el artículo 44, protección de la maternidad, y dice que el Estado debe proteger la maternidad, a tal efecto debe garantizar a todas las mujeres servicios y programas de atención,
que sean gratuitos y de la más alta calidad, durante el embarazo, el parto y la fase postnatal. Adicionalmente, debe asegurar programas de atención dirigidos específicamente a la orientación y protección del vínculo materno-filial de todas las niñas y adolescentes embarazadas o madres. También se exige el derecho a la protección del vínculo materno-filial, que se ve en el artículo 45 de la LOPNA, y dice que todos los centros y servicios de salud deben garantizar la permanencia del recién nacido o la recién nacida junto a su madre a un tiempo completo, excepto cuando sea necesario separarlos o separarlas por razones de salud. Vemos también cómo se exige el derecho a la protección de la familia, que se ve en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, capítulo 5 de los derechos sociales y de las familias, artículo 75. El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará, por lo tanto, protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. Los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y al desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta de conformidad con la ley. La adopción tiene efectos similares a la filiación y se establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de conformidad con la ley. La adopción internacional es subsidiaria de la nacional. En esta misma Constitución se pide el derecho a la maternidad, que lo hemos establecido en el artículo 76, y nos dice que la maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuera el estado civil de la madre o el padre. Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que desean concebir y a disponer de la información de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio. Asegurará servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y científicos. El padre y la madre tienen el deber compartido y irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas. Y estos o estas tienen el deber de asistirlos o asistirlas cuando aquel o aquella no pueden hacerlo por sí mismos o por sí mismas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria. Regresando a la película, Sandy da luz a la bebé. Poco tiempo después se sabe que tiene una enfermedad y esta muere más adelante a causa de la misma. Al igual que en la sentencia anterior, es decir, la 1456, DJGM muere de una enfermedad, el cónyuge de Yamilet. Aquí empieza a desarrollarse el caso como tal debido a que Sandy no hace un testamento en el que indique con quién se queda la niña. Y DJGM no deja por escrito su deseo de que se proceda con la inseminación, incluso después de su muerte. Es por esto que el centro médico dice que no dejará que se proceda con el proceso de inseminación in vitro, ya que DJGM no dejó por escrito ese deseo, por lo que ellos comprenden que él deseaba estar en dicho proceso y por lo tanto ellos no quieren ser los responsables de una paternidad no deseada. Janine busca un abogado, pero este le dice que en Florida los parientes sanguíneos tienen más derecho a la custodia que ella, quien no tiene relación sanguínea. Le informa que los padres de Sandy Cataldi presentaron una solicitud de tutela y custodia de la niña, tiempo antes que ella se encontrara con dicho abogado. Respecto a la relación sanguínea, podemos ver en nuestro Código Civil venezolano, en el artículo 37, que el parentesco puede ser por consanguinidad o por afinidad. El parentesco por consanguinidad es la relación que existe entre las personas unidas por los vínculos de sangre.
La proximidad del parentesco se determina por el número de generaciones y cada generación forma un grado. El parentesco es indisoluble. El parentesco por consanguinidad no se extingue ni con la muerte, todo lo contrario. Si hubiera una extinción, se perdería el derecho hereditario que de él deriva. El parentesco por afinidad tampoco se extingue. Y esto lo vemos en el artículo 40 del Código Civil. La afinidad no se acaba por la disolución del matrimonio, aunque no existan hijos, excepto para ciertos efectos y en los casos especialmente determinados por la ley. Tampoco se extingue el parentesco por adopción. El primer juicio. Aquí comienza el libelo de demanda. Ambas partes dan su defensa. La defensa de Janine dice que los padres de Sandy no son capaces de cuidarla debido a que son adultos mayores y se encuentran ubicados en una zona de jubilación con un apartamento de una habitación, cosa que luego será importante. El primer juicio también podemos ver que la defensa de los Cataldi explica que están perfectos de salud, en condiciones para cuidar a la niña y que se mudaron a una casa en un nuevo vecindario, mostrando fotos de la misma. También en la sentencia se muestran pruebas de video, imágenes o incluso documentos para dar constancia de algo que está en proceso. La jueza escucha ambas partes y llega a la resolución de que la defensa de Janine no es relevante, que no cabe discusión sobre la custodia, ya que las leyes de Florida son explícitas en relación a los derechos de los parientes sanguíneos sobre cualquier otro derecho, por lo que concede la custodia a los Cataldi. A Janine solo se le permite, por lo tanto, un fin de semana de visita y una llamada a la semana, debido a que la jueza explica que la exposición de la niña Janine podría ser perjudicial para ella. Por lo que después de dicha resolución, Janine entra en depresión y durante este tiempo no llama ni visita a la niña, a quien le afecta dicha situación, y le cuesta acostumbrarse a su nuevo entorno. Con la ayuda de amigos y su doctora, Janine logra recuperarse y pone en marcha la búsqueda de un nuevo abogado para recuperar la custodia de la niña. Nos encontramos entonces nuevamente en el despacho de la abogada Terry Harrison, y esta le plantea que las leyes en Florida prohíben la adopción homosexual. Habla de que Sandy no hizo testamento debido a que no quisieron afrontar la situación, pero a pesar de todo, las dificultades que pueda presentar el caso, Terry Harrison acepta. Terry le pide a Janine que consiga todo tipo de prueba para demostrar que la niña tendría una mejor vida junto a ella. Como vemos en cada sentencia, más adelante, tanto Migdeli y Yamilet presentan pruebas. El segundo juicio. El abogado de los Cataldi expone su defensa, que la niña está perfectamente bien bajo el cuidado de ellos y que las leyes en Florida son muy explícitas en cuanto a la adopción homosexual. La abogada Terry Harrison se levanta y le expone al juez que una decisión judicial separó a la niña de 5 años de su madre, y se refiere a Janine como su madre, ya que se comportaba como tal desde el nacimiento de la niña. Que tal decisión en aquel juicio fue tomada por el bienestar de la niña, basándose en una ley que solo existía en el estado de Florida y que no pedía que le concedieran el derecho de criar a la niña a su clienta, más que se le concediera a la niña el derecho que tienen todos los niños de volver a casa. En la LOBNA, en su artículo 26, podemos ver el derecho a ser criado en una familia. Es un derecho exigido en la sentencia 1426, en conjunto con el artículo 27, que habla del derecho a mantener relaciones personales y el contacto directo con el padre y la madre. Podría incluir también el artículo 75, ya que habla de la protección de las familias y es un derecho exigido en ambas sentencias, también la 1425 y la 1456. En la sentencia 1425, al niño de esta familia homoparental le habían entregado una identidad venezolana, pero en ella le excluyeron en su acta de nacimiento el apellido de su fallecida madre, dejándole así con el único apellido de la madre que lo tuvo en su vientre, es decir, la señorita Miteli, violando así el artículo 27 de la NOMNA y el artículo 56 al derecho a la identidad.
Luego de esto se lleva al estrado a la señora Cataldi y aquí Terry Harrison la interroga y vuelve a sacar a luz lo que una vez se habló en el juicio anterior, en el primer juicio. El lugar en el que viven los Cataldi es una urbanización de jubilados en la que era la única niña viviendo allí. Y se conoce que la niña dormía con su abuela mientras que su abuelo tenía que dormir en un sofá. Los Cataldi nunca se mudaron como habían dicho que lo harían en el juicio anterior debido a problemas monetarios, explican. Por lo que se dice, la abogada Terry Harrison explica que la niña con Janine tenía su propia habitación, un mejor ambiente para la niña. Se conoce también que en el documento de nacimiento de la niña se encontraba el nombre de su abuela. Se conoce entonces que su abuela se estaba haciendo pasar por su madre biológica. En la LOMNA podemos ver en el artículo 30 el derecho a un nivel de vida adecuado para el niño y en el artículo 31 el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es aquí donde la señora Catalí se quiebra, dice que no quería que la niña viviera sabiendo que su madre era homosexual, momento en el que reconoce a Janine como la madre de la niña, pero lo niega diciendo que solo quería protegerla. Se continúa con los interrogatorios y se lleva al estrado a un psicólogo, el cual dice que según estudios la presencia de madre y padre es la más beneficiosa para el desarrollo de una niña o de un niño y que la edad de los padres no es un motivo de fracaso. Admite que no hay estudios que demuestren que sea perjudicial para los niños tener padres homosexuales. La doctora Janine se presenta en el estrado y declara que ha mejorado, ha dejado la medicina y que no ve ningún signo de recaída, por lo que es emocionalmente estable como cualquier otra persona. Que Janine se encuentra estresada, pero cuerda. Luego de esto se llama al estrado a Melissa Nielsen, la hermana de Janine, quien declara su apoyo a pesar de que los demás familiares de Janine nunca la apoyaron, debido a que eran de creencias bastante conservadoras, mientras que su hermana tenía una visión más progresista. Los padres, al igual que los padres de Sandy Cataldi, que se mostraban de esta forma en principio, pero que después de la muerte de Sandy se mostraron como una familia conservadora. El abogado de los Cataldis lleva entonces al estrado a Janine Nielsen y llega a la conclusión de que ningún órgano de su cuerpo había contribuido al embarazo de Sandy Cataldi, por lo que no existe ninguna relación biológica entre Janine y la niña, a diferencia de la sentencia número 1425, donde se logra comprobar que ambas tenían relación biológica, ya que mediante el proceso de fecundación in vitro, ambas aportaban a la creación del niño, una aportando sus óvulos que fueron fecundados e introducidos en la otra madre. Janine no reconoce que sea la mejor estancia de la niña con los Cataldi, que la familia homoparental no es una situación convencional, pero que conoce parejas heterosexuales no casadas que han optado por el mismo método de inseminación artificial. A ellos se les considera padres legalmente y moralmente, por lo que basa su reclamación en ese hecho. Se basa también en el hecho de haber sido una madre para la niña de manera práctica, responsable y efectuosa, por lo que ambas se consideran madre e hija y por lo tanto una familia. Por lo que traigo a colación de nuevo el artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos habla de la protección a la familia y es un derecho exigido en ambas sentencias también. Las pruebas. El abogado de los Cataldi saca a luz el tema de que Sandy no dejó un testamento, por lo que se pregunta de cómo estaba tan segura Janine de que Sandy quería que ella se quedase con la custodia de la niña. Es aquí cuando la abogada Terry Harrison interviene para que la pregunta sea contestada mediante la demostración de pruebas. Por lo que se saca en una grabadora y se muestra que Sandy Cataldi, tiempo antes de morir, grabó un video dirigido a su hija en el que declaraba su deseo de que Janine estuviese a cargo de la niña. Las pruebas presentadas en la sentencia número 1425 también
como en la película se muestran pruebas, fueron certificado de matrimonio, constancia de la unidad de medicina reproductiva, certificación de datos de nacimiento del hijo, entre otras pruebas. Las pruebas presentadas en la sentencia número 1456 fueron acta de matrimonio, comunicación en original suscrita por el doctor, en la que informaban a la ciudadana Yamilet que el semen sería desechado, copia de recibo emitido por el grupo de médicos de fertilidad, este era un concepto de pago de consulta y congelamiento y almacenamiento del semen por 2 años, en el que DJGM está de acuerdo con que se realizara dicho procedimiento de inseminación. Un original del informe médico suscrito y entre otras pruebas. En las últimas instancias del juicio podemos ver cómo el abogado de los Cataldi deja en claro que los abuelos están en condiciones de cuidar a la niña y que si se la arrebataban se causaría un daño grave, que además las leyes de Florida eran muy claras con el tema de adopción homosexual y que consideraba que debían ser cumplidas. La abogada Terry Harrison aclara que la voluntad de Sandy era que Janine cuidara de la niña, habla de que Florida es el único estado en el que se prohíbe la adopción y que a pesar de que le gustaría revocar dicha ley que priva a los homosexuales de sus derechos civiles, no es el tema al que debe ser tomado en cuenta. Dice que el caso trata de una madre y su hija que tienen el derecho a estar juntas, por lo que no se les tenía que privar de dicho derecho. En el artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vemos dicho derecho que se pide en esta película, es el derecho a la maternidad. Y en relación a este derecho, el artículo 44 de la LOGNA también habla de lo mismo. Tanto en la película como en la sentencia se pide que se tome en consideración dicho derecho. Decisión del juez. El juez hace un resumen de todo lo ocurrido exponiendo su opinión al respecto y sus creencias eh, conservadoras, pero que a pesar de esto ve importante el testimonio de la difunta Sandy Cataldi, que conduce a la conclusión de que existe un vínculo maternal entre Janine Nielsen y la niña. Por lo tanto, dictamina que lo mejor para la niña era que Janine obtuviera la custodia legal inmediatamente, como deseaba Sandy Cataldi. Podemos ver en la sentencia número 1425 que se dictamina tomando en consideración todo lo expuesto y los derechos exigidos. Se reconoce la filiación del niño, se acuerda la inscripción con los 2 apellidos de ambas madres en el registro civil, con tal condición y la nacional venezolana del mismo. Se ordena también la publicación en Gaceta Oficial de lo siguiente. Sentencia que interpreta el artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el sentido de que la jefatura de las familias pueden ejercerla las familias homoparentales y que los niños y niñas y adolescentes nacidos en estas familias tienen la protección del Estado, al igual que cualquier otro niño que haya nacido dentro de una familia tradicional. En la sentencia número 1456 vemos que se dictamina tomando en consideración todo lo expuesto y derechos exigidos. Se declara entonces parcialmente con lugar la acción de amparo constitucional ejercida por Yamilet Coromoto Núñez contra el Grupo Médico de Fertilidad del Centro Médico Docente de la Trinidad. En consecuencia, se ordena completar el ciclo de fertilización in vitro en la persona de Yamilet Coromoto Núñez, a instancias de ellas con la muestra espermática del causante de JGM. Se decide entonces que la demandada complete el ciclo de fertilización in vitro y con la muestra del esperma de quien fuera su cónyuge, con la inclusión de un estudio de cromosomas de la muestra espermática. Además, reconoció la filiación de hijo matrimonial, de quien nacerá como producto de esta reproducción asistida, y se ordenó su inscripción en el registro civil con tal condición. Así llegamos entonces al final de este análisis y relación con las sentencias. El caso de Janine podemos ver que es un hito de las leyes de custodia, al igual que las sentencias mencionadas, ya que lograron obtener la resolución deseada. Se conoce también entonces la relación de la película con las sentencias en cuanto a la inseminación artificial
y diferentes tipos de la misma. El derecho a ser madre, derecho a la identidad, derecho a procrear, eh, y entre otros. Muchas gracias por la atención y gracias por